Soy el docente Ken Sempertegui y vamos a continuar con la segunda parte del capítulo de estafilococos. Siendo más específicos, vamos a hablar de estafilococos coagulasa negativo. Existen más de 40 especies distintas de estafilococos coagulasa negativo. En esta oportunidad, solo hablaremos de 4. Y esto se debe a que estos van a ser los estafilococos coagulasa negativo más prevalente que desarrollen enfermedades en el ser humano, además de ser parte de la flora normal. Vamos a comenzar hablando de Staphylococcus epidermidis. Con respecto a su estructura, podemos decir que este estafilococo expresa 2 tipos de adhesina, de color plomo y de color naranja. Las de color plomo las vamos a denominar adhesinas simplemente, y las de color naranja, M-scram, que son los componentes de superficie microbiana que van a reconocer moléculas de matriz adhesiva. Las adhesinas van a participar uniendo a esta bacteria con superficies tanto inertes como bióticas. Las scram, que van a realizar uniones más específicas, van a permitir la colonización o la adhesión a los tejidos del huésped. ¿Cuántas adhesinas va a expresar este estafilococo? 5. La primera la vamos a denominar la proteína asociada a acumulación, que va a permitir o hacer posible la unión entre bacteria y bacteria. Por eso vamos a colocar aquí unión intercelular. La siguiente, que es una autolisina adhesina, va a permitir que esta bacteria pueda adherirse a constituyentes de la matriz extracelular. ¿A cuántos, para ser específicos? 3. El fibrinógeno, la vitronectina y la fibronectina. Además, expresa una autolisina denominada ATLE, que va a unirse tanto a vitronectina como al poliestireno. El poliestireno es la base de la composición de materiales plásticos. Por ejemplo, un catéter venoso central. Importante, acuérdate de ese término porque lo vamos a usar más adelante. Por último, como adhesinas va a expresar proteínas de superficie estafilocócica que van a mediar la unión al poliestireno. Recuerda que ATLE también, además de unirse a vitronectina, se une al poliestireno. Por este lado, tenemos la proteína SDRF, que va a permitir la unión o fijar al colágeno tipo 1. Agrégalo aquí, colágeno tipo 1. También va a expresar la proteína SDRFG, que va a unirse al fibrinógeno. Tiene una proteína que se une a elastina, proteína de unión a elastina. La proteína homóloga permite unirse al poliestireno. Y por último, una proteína de superficie estafilocócica que, al igual que la proteína de asociación, permite la unión entre bacteria y bacteria. Las adhesinas van a encargarse de interactuar de forma inespecífica, por lo que su unión es reversible. Las M-scram van a interactuar de forma específica, por lo que su unión es irreversible. Esta bacteria, además, resalta la importancia de presentar en su pared ácido teicoico, que acá lo vamos a connotar de color verde con siglas WTA. Este ácido teicoico participa en la adhesión inicial a superficies inertes, ¿no? Por ejemplo, la del catéter que hemos venido mencionando, pero también tiene la capacidad de unirse a la fibronectina. Recuerda, puede unirse de forma inicial a superficies inertes, pero también se ha visto que puede unirse a la fibronectina. Ahora, algo que debes de prestar atención es que esta bacteria produce unos péptidos antimicrobianos denominados bacteriocinas. Estas bacteriocinas son 5. ¿Cuáles son? Epidermina, epilancina, epicidina, PET5 y K7. Estas bacteriocinas
actúan de la siguiente manera. Pueden bloquear o matar otras bacterias que puedan interferir con el desarrollo de Staphylococcus epidermidis. Por lo general, son bacterias que no forman parte de la flora normal, ¿ya? Entonces recuerda que estas bacteriocinas bloquean o matan. ¿Y de qué forma? Formando poros, tanto en la pared como a nivel de la membrana. Otro factor importante que debes de recordar, un factor de virulencia indispensable que esta bacteria expresa, es las proteínas o modulinas solubles de fenol. ¿En qué se encargan? Más adelante lo vas a entender, pero recuerda esto: la dispersión de estas bacterias, ¿no?, degradando las capas superficiales del biofilm. La dispersión de estas bacterias de las capas superficiales del biofilm. Además, tienen una función denominada proinflamatoria. ¿Y por qué? Porque pueden reclutar, activar y lisar neutrófilos. Recuerda, reclutan, activan y lisan neutrófilos. Como muchas otras bacterias, también producen exoenzimas. ¿Qué exoenzimas produce Staphylococcus epidermidis? 3, como lipasas, proteasas y elastasas. Estas exoenzimas le dan la capacidad a esta bacteria de colonizar tanto piel y heridas, ¿ya? También se dice que participan en la modulación de la respuesta inmunitaria, pero básicamente participan en la colonización de piel y heridas. Ahora, esta bacteria expresa un operón, el operón ICA, formada por 5 genes. Uno de ellos, un gen regulador, y 4 de ellos genes que van a expresarse para sintetizar proteínas en su membrana. Este regulador, en otras palabras, tiene la capacidad de activar y desactivar los 4 genes ICA. Genes ICA A, B, D y C. Una vez que se expresan, forman 4 proteínas, denominadas ICA también. ICA A, D, C y B. Las 2 primeras, ICA A y ICA D, van a permitir la síntesis de un polímero basado o hecho a partir de N-acetilglucosamina. ¿Ya? Este polímero va a ser lineal, no ramificado, lineal, ¿ya? Porque la ICA A, la proteína ICA A, es una enzima transmembrana. ¿Cómo se llama esa enzima? La N-acetilglucosaminil transferasa. Lo repito, la N-acetilglucosaminil transferasa. Coge N-acetilglucosamina y las empieza a unir de forma lineal. ICA-D solamente es una proteína accesoria, complementa la función de ICA. ICA-C se va a encargar de exportar este polímero que se está formando hacia ICA-B, que es una enzima desacetilasa. La va a desacetilar en posiciones 1 y 6. Y al final se va a formar un exopolisacárido denominado polisacárido de adhesión intercelular, que vendría a ser, si queremos ser un poquito detallistas, poli-N-acetilglucosamina desacetilada en 1 y 6. Ahora, para que puedas entender el concepto de biofilm, presta atención a la siguiente frase. La unión hace la fuerza. Y estas bacterias lo saben. ¿Qué significa? Que las bacterias van a unirse en una especie de pseudotejido, con la finalidad de disminuir los esfuerzos por sobrevivir. Ahora, digo especie de pseudotejido porque va a ser formado a partir de bacterias y bacterias que vendrían a ser las células, el componente celular, y van a estar rodeadas de una matriz extracelular. Van a estar rodeadas de una matriz extracelular. Muy bien.
Chicos, quisiera saber si me escuchan, por favor, alguien que me confirme. Creo que hay problemas con la conexión. A ver, alguien, por favor, que escriba si se me escucha. Ya, excelente, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Habíamos dicho que el biofilm era una especie de pseudotejido donde habían dos constituyentes, célula-célula, es decir, bacteria-bacteria, ¿no? Y la matriz extracelular. ¿Cuáles son los componentes de esta matriz extracelular? Aquí te lo presento. Puede ser ADN extracelular, proteínas y exopolisacáridos. Ejemplo, el polisacárido de adhesión intercelular. Este es el constituyente más importante en el biofilm secretado por Staphylococcus epidermidis. Muy bien, la síntesis de este biofilm se va a dar en 4 etapas. La primera de ellas, acá tenemos, muy bien, me estaba olvidando de un factor importante, la proteína de unión a matriz extracelular. Esta proteína, al igual que proteína asociada a acumulación y la proteína de superficie estafilocócica C, permiten la unión intercelular dentro del biofilm, ¿ya? Entre el biofilm. Permite que bacteria y bacteria se puedan unir. Ahora sí, en 4 fases se va a sintetizar el biofilm. La primera de ellas, tenemos aquí el coquito, se va a dirigir hacia la superficie de una matriz inerte. Ya, recuerda que el biofilm es biofilm justamente porque puede unirse tanto a superficies inertes como a superficies o tejidos vivos. Ahora, esta bacteria se dirige a esta superficie que, para hacerlo más entendible, es un catéter, ¿no? Para que encuentres la relación más adelante del por qué el catéter, que te lo voy a mencionar reiteradas veces, se va a unir a la superficie de un catéter. La primera fase se denomina adhesión, y esta adhesión se va a dar en 2 pasos. Uno, donde van a participar las adhesinas, recuerda que estas van a interactuar de forma inespecífica e irreversible, y el segundo paso van a actuar las moléculas o las EMS-CRAMS, ¿no? Para no estar repitiendo el nombre. Muy bien. Entonces, la primera fase se unen de forma inespecífica mediante las adhesinas. ¿Qué adhesinas van a mediar esa unión inespecífica? Las proteínas de superficie estafilocócica tipo 1 y tipo 2. Pero el ATLE también se une al poliestireno, por si acaso, Entonces también ATLE. Muy bien, aquí van a actuar. Una vez que se unen, ¿puede ser reversible? Sí. ¿De qué manera permiten la unión estas proteínas a la superficie de matriz estafilocócica? A través de interacciones inespecíficas, como interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals o electrostáticas. Muy bien. Ahora, este catéter, al ingresar en tu piel, queda recubierto por matriz extracelular, por lo cual las proteínas que forman parte de esos constituyentes van a hacer posible que esta bacteria, a través de estas adhesinas autolisinas, puedan unirse a estos constituyentes, ¿no? Y posteriormente, ya de una forma más precisa, a los tejidos por estas moléculas, ¿ya? Muy bien, la segunda fase de la síntesis de biofilm va a consistir en la agregación, y la agregación quiere decir adherencia o unión intercelular, bacteria y bacteria, por las moléculas que hemos venido resaltando. Después de que se unen estas bacterias, se autoinducen y van a formar exopolímeros, ¿no? Que van a cubrirlos y posteriormente van a estar los otros constituyentes. Estos exopolímeros van a envolver a las bacterias, ¿no? Y va a permitir que se puedan agregar más o incluso dentro de este biofilm pueden ir reproduciéndose. A esta fase que le he dividido 2, primero para que entiendas que empiezan a formar y que luego al seguir formando se van agregando más bacterias o van a ir dividiéndose más dentro de este biofilm, se le llama maduración. Maduración, recuerda, la primera, adhesión, luego le sigue agregación y la tercera, maduración. La última fase se denomina dispersión. Aquí, en esta fase, van a actuar las modulinas solubles de fenol. ¿Y qué consiste esta fase? Las modulinas se van a sintetizar y van a degradar las capas superficiales de este biofilm con la finalidad de que grupos bacterianos puedan desprenderse y luego puedan tener la capacidad de colonizar otras superficies. Por eso decimos que se repetiría el ciclo, obviamente, en otra superficie, que puede ser aledaña o puede ser distante. Muy bien. Con respecto a su epidemiología,
Staphylococcus epidermidis es una bacteria que forma parte de la flora normal en piel y en mucosas. Recuerda este término, epidermidis. Eso está en relación a que esta es la bacteria con mayor prevalencia en piel, por lo que también es el mayor contaminante de cultivos celulares, ¿ya? En hemocultivos representa el 70 al 80%. ¿Ya? Muy bien. Además, esta imagen lo voy a dejar para después, es una bacteria oportunista porque genera manifestaciones clínicas en pacientes inmunocomprometidos, pacientes neutropénicos, neonatos prematuros, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con alguna neoplasia, pacientes diabéticos. Y estas infecciones van a desarrollarse en el ámbito intrahospitalario. Ahora, esta imagen es importante, recuerda, es un catéter venoso central, y esto te va a permitir recordar el siguiente término, o la siguiente frase. Esta bacteria es la causa más frecuente asociada a infecciones por catéter intravascular y prótesis. ¿Ya? Causa más frecuente asociada al uso de prótesis y catéteres intravasculares. Muy bien. Ahora, el catéter ingresa y genera una puerta de entrada. Se forma un biofilm, pero este biofilm, recuerda que las bacterias tienen la capacidad de desprenderse y colonizar otras superficies, por lo que podrían originar un cuadro clínico denominado bacteriemia. Muy bien, una bacteriemia. ¿En qué pacientes usualmente ocasionan esta bacteriemia? En inmunocomprometidos. Por eso decimos que es el agente causal más común en inmunocomprometidos. Ahora, de forma general, esta bacteria es el agente causal más común de bacteriemia primaria. Agente causal más común de bacteriemia primaria. Otra manifestación clínica que ocasiona tiene que ver con la intervención quirúrgica. Produce endoftalmitis postquirúrgica, ¿ya? Sobre todo en implante del cristalino o posterior a una cirugía de cataratas. Podemos decir que esta bacteria es el agente causal más común de endoftalmitis postquirúrgica, ¿ya? De implante de cristalino. Esta imagen podemos evidenciar el síndrome del ojo rojo, congestión conjuntival y un signo clínico denominado hipopión, que se caracteriza por la acumulación de glóbulos blancos y restos de fibrina en la cámara anterior. ¿Puede ocasionar peritonitis? Sí. ¿En quiénes? En pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria. De todos los estafilococos coagulasa que existen y que tienen la capacidad de ocasionar peritonitis, Staphylococcus epidermidis representa el 50% como causal de peritonitis. También tenlo presente. ¿Puede ocasionar endocarditis? Sí. ¿Y qué válvula es la que se ve en mayor afección? La válvula aorta. La válvula aorta es la más afectada cuando esta bacteria ocasiona un proceso de endocarditis. Osteomielitis. Muy bien, con respecto a osteomielitis, esta bacteria lo puede hacer de tres formas. Una de ellas es la complicación postquirúrgica cardiotorácica, ¿no? Es decir, como consecuencia de una cirugía cardiotorácica, puede hacerlo a través de una artroplastía, es decir, a través de un implante ortopédico, siendo la región anatómica más afectada la rodilla, o puede ser también como consecuencia de una diseminación hematógena, producto de una bacteriemia primaria en otro sitio de infección. ¿Ya? Entonces, osteomielitis siempre y cuando relacionado a dispositivos protésicos ortopédicos. Esa sería la principal causa para ocasionar este cuadro clínico. Con respecto al tratamiento, ¿qué podemos decir del tratamiento? La medida más importante cuando hay infección por este tipo de bacterias es retirar el implante o la prótesis. Si no, es muy raro o difícil que remita la infección. Además de esto, se tiene que dar antimicrobianos. ¿Cuál es el antimicrobiano de elección? Vancomicina. ¿Ya? Vancomicina. Además, esta bacteria, al igual que Staphylococcus aureus, tiene el gen MECA, por lo que lo hace resistente a la meticilina. Otras opciones es linezolid
y dactomicina. Pero el tratamiento de elección, vancomicina. Muy bien. Recuerda la extracción del cuerpo extraño, ¿eh? No te olvides. Esa es una acción que no debe de pasar desapercibida. Ahora sí, continuamos con otro estafilococo. Staphylococcus lugdunensis. Este estafilococos, al igual que epidermidis, forma parte de la flora normal en piel, donde se ubica preferentemente en axila y en región inguinal. En axila y en región inguinal. Puede ocasionar infecciones intrahospitalarias, puede afectar a pacientes inmunocomprometidos. Con respecto a su estructura, también y patogenicidad, produce biofilm. Pero este biofilm, a diferencia de epidermidis, carece del polisacárido de adhesión intercelular. ¿Cuáles son los componentes extracelulares de este biofilm? Proteínas y ADN extracelular, siendo las proteínas en mayor abundancia. Puede expresar una adhesina de unión a fibrinógeno o también una hemolicina delta-like. Hace un instante, el docente Renato te había mencionado que Staphylococcus aureus produce beta-hemólisis. Sí, Staphylococcus lugdunensis también lo hace. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta beta-hemólisis? Que el diámetro de la beta-hemólisis que puedes evidenciar en la placa, ¿ya? En el agar, en Staphylococcus aureus es de un diámetro mayor. En cambio, en el lugdunensis es un diámetro bien pequeñito, bien cercano a la colonia. Y esa es una forma para poder diferenciar si la beta-hemólisis es por Staphylococcus aureus o por lugdunensis. Al menos te va a dar la idea para que puedas descartarlo. ¿Y cuál es el factor de virulencia más importante en esta bacteria? Aquí te lo presento de color amarillo. La proteína de unión al factor von Willebrand le va a permitir adherirse a esta bacteria al endotelio a través de uniones con laminina, colágeno, fibronectina e incluso a inmunoglobulina G. Y por último, decirte que esta bacteria produce una metaloproteasa dependiente de zinc, denominada lugdulicina, que se va a encargar de la proteólisis de la matriz osteoarticular, ¿no? Remodelación osteoarticular, y por lo cual le va a permitir desarrollar clínica como artritis o osteomielitis también. Pero lo más importante de esta bacteria está en relación a este factor de virulencia, que es la proteína de unión al factor von Willebrand. ¿Te acuerdas que se une al endotelio? Sí. Y produce endocarditis. Mira, produce endocarditis, pero esta endocarditis no es cualquiera. Es una endocarditis fulminante, sobre todo de válvulas nativas, ¿no? Es el agente causal de endocarditis fulminante de válvulas nativas. Tratamiento de elección. Muy bien, te comento. De todos los estafilococos que puedas estudiar o leer, este es el único estafilococos que tiene gran susceptibilidad a una enorme lista de antibióticos o antimicrobianos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Betalactámicos. No lo vas a encontrar en otro tipo de estafilococos. El Staphylococcus lugdunensis es una excepción donde se puede utilizar betalactámicos. Algo que comentar antes de dejar de hablar de Staphylococcus lugdunensis es que estas infecciones o procesos infecciosos se van a caracterizar por ser supurados, ¿ya? Se van a caracterizar por ser supurados, a diferencia de los demás estafilococos, por si acaso. Es un dato, creo que importante, hay que tenerlo presente. Ahora sí, vamos a hablar de Staphylococcus haemolyticus. De Staphylococcus haemolyticus, en realidad no hay mucho de qué hablar porque a pesar de que es la segunda bacteria dentro de los Staphylococcus coagulasa negativo más frecuentemente aislada, todavía no ha sido explorada del todo. Podemos decir que es una bacteria que forma parte de nuestra flora normal, ¿no? En piel, específicamente en axila y región inguinal, afecta a inmunocomprometidos y también ocasiona infecciones intrahospitalarias, pero sus factores de virulencia aún son inexplorados. Se ha demostrado que esta bacteria produce biofilm, sí, efectivamente produce biofilm, pero este biofilm tiene cantidades reducidas del polisacárido de adhesión intercelular. Presenta mayor cantidad o concentración de proteínas y ADN extracelular. Esta bacteria
produce exoenzimas. ¿Cuáles son esas exoenzimas? Lipasa, lecticinasas, liasas y proteasas. Muy bien. ¿Y cuál es la clínica que manifiesta? Similar a las anteriores: bacteriemia, endocarditis, infecciones óseas y articulares. Y el tratamiento de elección A. El tratamiento de elección es vancomicina. Vancomicina. Por último, vamos a hablar de Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus saprophyticus es una bacteria que va a colonizar el tracto gastrointestinal y el urogenital, siendo la ubicación de mayor prevalencia el recto. El recto. Esta bacteria va a afectar en mayor proporción a mujeres jóvenes sexualmente activas. Y a diferencia de las otras bacterias que hemos venido estudiando, esta se puede adquirir en la comunidad. Se puede adquirir en la comunidad. Muy bien, ¿cuál es su estructura? Esta bacteria presenta una proteína denominada SSP, que vendría a ser una lipasa. Tiene una adesina autolisina que le permite unirse a fibronectina. Presenta dos factores de unión a epitelio urinario o uroepitelio, que es tipo A y tipo B, a través de interacciones fibronectina y fibrinógeno. ¿Ya? Estos factores son importantes porque le va a permitir colonizar a esta bacteria el uroepitelio, sobre todo a nivel de tracto urinario bajo. Esta bacteria produce una enzima que la va a caracterizar, que es la ureasa. Esta ureasa se va a encargar de desdoblar o degradar o hidrolizar a la urea en amoníaco y CO2, generando un efecto positivo para la bacteria, que es el de aumentar el pH para que genere un ambiente alcalino y esta bacteria pueda proliferar, pueda resistir al medio. Clínicamente, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a producir? Una ITU, pero no complicada, de tracto urinario bajo, acuérdate, una ITU baja, no complicada, en mujeres sexualmente activas. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Disuria, poliuria, piuria y hematuria. No hubo incidencia en muchos detalles clínicos porque no es la cuestión del curso, por si acaso. Eso lo vas a ver o lo vas a detallar más adelante en otros cursos. Lo más importante es que tengas en cuenta es los datos que se te mencionan, donde hago también mayor relevancia, como la ITU baja no complicada en mujeres sexualmente activas. Eso recuerda de Staphylococcus saprophyticus. Y el tratamiento de elección cambia. Acá vendría a ser fosfomicina. Y acá te menciono otros dos que pueden ser alternativas a este. Con respecto, ya para terminar, vamos a hablar del diagnóstico. Al igual que Staphylococcus aureus, el diagnóstico microscópico no nos ayuda mucho, ni tampoco el cultivo, para ser más específicos. Microscópicamente, ¿qué podemos observar? Bacterias gram positivas unidas en forma de racimos, nada más. No nos aporta mayor detalle, no nos permite tomar decisiones. Hacemos un cultivo y en agar sangre y vemos el crecimiento de bacterias, colonias, puntiformes, blanquecinas. Ahora, como son bacterias comensales, se las considera como contaminantes frecuentes de muestras y de cultivos celulares, por lo que se requiere cultivos positivos, repetidos, para decir que es una infección por Staphylococcus coagulasa negativo, ¿ya? Entonces, se tiene que realizar varios cultivos para decir que es una infección por Staphylococcus coagulasa negativo. El tiempo de incubación, 24 horas. Ahora, si hacemos un zoom a esta colonia, vamos a observar sus características, ¿no? Colonias puntiformes, redondeadas, blanquecinas. ¿Nos aporta más detalle? No. Tenemos que recurrir al análisis a nivel bioquímico para poder diferenciar y reconocer estas bacterias. Tenemos 7 parámetros que debes de tener en cuenta. El primero de ellos se te mencionó en la primera clase. Todas estas bacterias son catalasa positivo y todas estas son coagulasa negativo. Con respecto a la prueba de sensibilidad a la novobiosina,
La única bacteria que es resistente a la novobiosina es Saprophyticus. El resto es sensible, ¿ya? ¿Qué bacterias tienen o manifiestan como factor de virulencia la presencia de ureasa? Podrás decir, ¿solo Saprophyticus? La respuesta es no, también Epidermidis. ¿Pero por qué no te lo mencioné? Epidermidis tiene la capacidad de producir ureasa, por lo tanto puede colonizar el tracto urinario, pero no es el agente más frecuente, por lo que es un factor de virulencia no tan relevante, pero sí produce ureasa, ¿ya? En cambio, la ureasa para saprofíticos sí es relevante, porque le da la propiedad de ocasionar o generar un medio para poder proliferar y hacer una ITU baja, no complicada. Ahora, decimos que Haemolyticus es ureasa negativo y Lugdunensis es variable. ¿Qué significa que sea variable? Variable, para hacerlo sencillo y simple, significa que hay cepas, existen cepas que se puede evidenciar la presencia de esta enzima. Pero también cepas que no la manifiestan, no la presentan, no la producen. ¿Ah? A eso significa variable. Entonces puede que sea negativo, como que también puede salir positivo. ¿Ya? No hay que sorprenderse. Ahora, ¿estas bacterias fermentan manitol? La respuesta para Epidermidis es no, y Lugdunensis de igual manera, no. Y Haemolyticus de forma variable, al igual que Saprophyticus, que es de forma variable que existen cepas que sí tienen la capacidad de fermentar manitol y que otras cepas no la tienen. Recuerda, la prueba de ornitina descarboxilasa es una prueba que nos permite distinguir a Lugdunensis del resto de Staphylococcus coagulasa negativo, siendo positivo para Lugdunensis y negativo para el resto. Y ya para terminar, la prueba de fosfatasa alcalina nos permite diferenciar a Epidermidis del resto de Staphylococcus, siendo positivo para Epidermidis y negativo para los demás. Como conclusiones, tienes que llevarte a casa las siguientes, son 3 nada más. Epidermidis es el agente infeccioso más frecuente de bacteriemia primaria. Epidermidis es el agente infeccioso más frecuente asociado al uso de dispositivos médicos. Y para terminar, Saprophyticus es la segunda causa más común de cistitis no complicada en mujeres jóvenes sexualmente activas. Si no tienes alguna pregunta, esto sería todo conmigo. Hasta otra próxima clase.